Visiones del nacimiento de Jesús por Ana Catalina Emmerich. La verdad sobre los Reyes Magos. Antecedentes. 500 años antes del nacimiento del Mesías, los antepasados de los 3 Reyes Magos eran poderosos y tenían más riquezas que sus descendientes, ya que sus posesiones eran extensas y su herencia menos dividida. Vivían entonces en tiendas de campaña, con excepción del antepasado del rey que vivía al este del mar Caspio, cuya ciudad veo en este momento. Esta ciudad tiene construcciones subterráneas de piedra, en lo alto de las cuales se alzan pabellones, pues se halla cerca del mar, que se desborda con frecuencia. Veo allí montañas muy altas y 2 mares, uno a mi derecha y otro a mi izquierda. Aquellos jefes de raza eran, según sus tradiciones, observadores y adoradores de los astros, y existía en el país un culto abominable que consistía en sacrificar a los viejos, a los hombres deformes y a veces también a los niños. Lo más horrible era que estos niños eran vestidos de blanco y luego arrojados en calderas donde morían hervidos. Toda esta abominación fue abolida. A estos ciegos paganos Dios les anunció con mucha anticipación el nacimiento del Salvador. Aquellos príncipes tenían 3 hijas versadas en el conocimiento de los astros. Las 3 recibieron el espíritu de profecía y supieron, por medio de una visión, que una estrella saldría de Jacob y una virgen daría luz al Salvador del mundo. Vestidas de largos mantos, recorrían el país predicando la reforma de las costumbres y anunciando que los enviados del Salvador vendrían un día al país, trayendo el culto del Dios verdadero. Predecían muchas cosas más relativas a nuestra época y a épocas más lejanas aún. A raíz de estas predicciones, los padres de estas jóvenes elevaron un templo a la futura Madre de Dios, hacia el mediodía del mar, en el mismo sitio de los límites de sus países, y allí ofrecieron sacrificios. La predicación de las 3 vírgenes se refería especialmente a una constelación y a diversos cambios que habrían de producirse. Desde entonces empezaron a observar aquella constelación desde lo alto de una colina cercana al templo de la futura Madre de Dios, y de acuerdo con esas observaciones cambiaban algunas cosas en los templos, en el culto religioso y en los ornamentos. Así he visto que el pabellón del templo era unas veces azul, otras rojo, otras amarillo y demás colores. Me impresionó que pasaran su día de fiesta al sábado, mientras antes celebraban el viernes. Todavía recuerdo el nombre que daban a este día, Tana o Taneda. Los países de los Reyes Magos. Vi el nacimiento de Jesucristo anunciado a los Reyes Magos. He visto a Mensor y a Zair. Estaban en el país del primero y observaban los astros. Después de haber hecho los preparativos del viaje, observaban la estrella de Jacob desde lo alto de una torre piramidal. Esta estrella tenía una cola que se dilató ante sus ojos, y vieron a una virgen brillante, delante de la cual, en medio del aire, se veía un niño luminoso. Al lado derecho del niño brotó una rama, en cuya extremidad apareció como una flor, una pequeña torre con varias entradas que acabó por transformarse en ciudad. Inmediatamente después de esta aparición, los 2 reyes se pusieron en marcha. Teoqueno, el tercero de los reyes, que vivía más hacia el oriente, a 2 días de viaje, tuvo igual aparición a la misma hora y partió enseguida, aceleradamente para reunirse con sus 2 amigos, a los que encontró en el camino. Me dormí con gran deseo de encontrarme en la gruta del pesebre, cerca de la Madre de Dios,
con el ansia de que ella me diera al niño Jesús para tenerlo en mis brazos algún tiempo y estrecharlo contra mi corazón. Me acerqué a la gruta del pesebre. Era de noche. José dormía apoyado en el brazo derecho, en su aposento, cerca de la entrada. María estaba despierta, sentada en su sitio de costumbre, cerca del pesebre, teniendo al pequeño Jesús en su pecho, cubierta con un velo. Me arrodillé allí y le adoré, sintiendo un gran deseo de ver al niño. Ah, María bien lo sabía. Ella sabe todo y acoge todo lo que se le pide con bondad muy conmovedora, siempre que se rece con fe sincera. Pero ahora estaba silenciosa y en recogimiento. Adoraba respetuosamente a aquel de quien era madre. No me dio al niño, porque creo que lo estaba amamantando. En su lugar, yo hubiera hecho lo mismo. Mi ansia crecía más y se confundía con el de todas las almas que suspiraban por el niño Jesús. Pero esta ansia mía no era tan pura, tan inocente, ni tan sincera como la del corazón de los buenos reyes magos del Oriente, que lo habían aguardado desde siglos en las personas de sus antepasados, creyendo, esperando y amando. Así fue que mi deseo se volvió hacia ellos. Cuando acabé de rezar, me deslicé respetuosamente fuera de la gruta y fui llevada por un largo camino hasta el cortejo de los Reyes Magos. A través del camino he visto muchos países, moradas y gentes con sus trajes, sus costumbres y su culto, pero casi todo se me ha ido de la memoria. Fui llevada al oriente, a una región donde nunca había estado, casi toda estéril y arenosa. Cerca de unas colinas habitaban en cabañas, bajo enramadas, pequeños grupos de hombres. Eran familias aisladas de 5 a 8 personas. El techo de ramas se apoyaba en la colina donde habían cavado las habitaciones. Esta región no producía casi nada, solo brotaban zarzales y algún arbolillo con capullos de algodón blanco. En otros árboles más grandes colocaban a sus ídolos. Aquellos hombres vivían aún en estado salvaje. Me pareció que se alimentaban de carne cruda, especialmente de pájaros, y se dedicaban al latrocinio. Eran de color cobrizo y tenían los cabellos rojos como el pelo del zorro. Eran bajos, macizos, más bien gordos que flacos. Eran muy hábiles, activos y ágiles. En sus habitaciones no había animales domésticos ni tenían rebaños. Confeccionaban una especie de colchas con algodón que recogían de sus pequeños árboles. Hilaban largas cuerdas del espesor de un dedo que luego trenzaban para hacer anchas tiras de tejidos. Cuando habían preparado cierta cantidad, ponían sobre sus cabezas grandes atados de colchas e iban a venderlas a la ciudad. También he visto sus ídolos en varios lugares, bajo frondosos árboles. Tenían cabeza de toro con cuernos y boca grande, en el cuerpo agujeros redondos y más abajo una abertura ancha donde encendían fuego para quemar a las ofrendas colocadas en otras aberturas más pequeñas. Llegué después a un país de praderas que se extendía hasta donde alcanzaba la vista en medio de alturas. Había allí innumerables rebaños. Los viñedos crecían alrededor de las colinas. Había filas de cepas sobre terrazas con pequeños vallados de ramas para protegerlas. Los dueños de los rebaños eran habitantes en carpas, cuya entrada estaba cerrada por medio de zarzos livianos. Aquellas carpas estaban hechas con tejido de lana blanca, fabricado por los pueblos más salvajes que había visto antes. En el centro había una gran carpa, rodeada de muchas otras pequeñas. Los rebaños separados en clases vagaban por extensos prados divididos por setos de zarzales. Había diferentes tipos de rebaños. Carneros cuya lana colgaba en largas trenzas con grandes colas lanudas. Otros animales muy ágiles con cuernos, como los de los chivos, grandes como terneros.
Otros tenían el tamaño de los caballos que corren en libertad en nuestras praderas. Había también manadas de camellos y animales de la misma especie, pero con 2 jorobas. En un recinto cerrado vi elefantes blancos y algunos manchados. Estaban domesticados y servían para los trabajos ordinarios. Esta visión fue interrumpida 3 veces por diversas circunstancias, pero volvía siempre a ella. Aquellos rebaños y pastizales pertenecían, según creo, a uno de los reyes magos que se hallaba entonces de viaje. Me parece que eran del rey Mensor y sus parientes. La comitiva de Teoqueno. Mientras yo contemplaba la inmensa llanura, el silencio de la noche fue interrumpido por el ruido que producía un grupo de hombres que llegaban apresuradamente montados en camellos. El cortejo, pasando a lo largo de los rebaños que descansaban, se dirigió rápidamente hacia la carpa central. Algunos camellos se despertaban aquí y allá e inclinaban sus largos cuellos hacia la comitiva que pasaba. Se oía el balar de los corderos, interrumpidos en su sueño. Algunos de los recién llegados bajaron de sus monturas y despertaban a los pastores que dormían. Los vigías más próximos se juntaron al cortejo. Pronto todos estuvieron en pie y en movimiento en torno de los viajeros. La gente conversaba mirando al cielo e indicando las estrellas. Se referían a un astro o a una aparición celeste que ya no se percibía más, pues yo misma ya no pude verla. Era el cortejo de Teoqueno, el tercero de los reyes magos que habitaba más lejos. Había visto en su patria la misma aparición en el cielo que vieron sus compañeros, y de inmediato se puso en camino. Ahora preguntaba cuánta ventaja le llevaban de camino Mensor y Zair, y si aún se veía la estrella que había tomado como guía. Cuando hubo recibido informes necesarios, continuó su viaje sin detenerse mayormente. Este era el lugar donde los 3 reyes que vivían muy lejos uno de otro solían reunirse para observar los astros, y en su cercanía se hallaba la torre piramidal en cuya cumbre hacían observaciones. Teoqueno era entre los 3 el que habitaba más lejos, vivía más allá del país donde residió Abraham al principio, y se había establecido alrededor de esa comarca. Cuando se encontraron reunidos, los 3 reyes dejaron el lugar por la mañana muy temprano, con ánimo de continuar viaje con apuro. He visto que muchos habitantes pobres siguieron a los reyes por la liberalidad con la que los trataban. Después de otro mediodía de viaje, se detuvieron. Nombres de los Reyes Magos. Cuando estuvieron juntos los 3 Reyes Magos, he visto que el último, Teoqueno, tenía la piel amarillenta. Lo reconocí porque era el mismo que unos 32 años más tarde se encontraba en su tienda enfermo, al visitar Jesús a estos reyes en su residencia, cerca de la tierra prometida. Cada uno de los Reyes Magos llevaba consigo a 4 parientes cercanos o amigos más íntimos, de modo que en el cortejo había como unas 15 personas de alto rango, sin contar la muchedumbre de camellos y de otros criados. Reconocí a Eleazar, que más tarde fue mártir, entre los jóvenes que acompañaban a los reyes. Estaban sin ropa hasta la cintura, y así podían correr y saltar con mayor agilidad. Tengo una reliquia de este santo. Mensor, el de los cabellos negros, fue bautizado más tarde por Santo Tomás y recibió el nombre de Leandro. Teoqueno, el de tez amarilla, que se encontraba enfermo cuando pasó Jesús por Arabia, fue también bautizado por Santo Tomás, con el nombre de León. El más moreno de los 3, que ya había muerto cuando Jesús visitó sus tierras, se llamaba Zair o Seir. Murió con el bautismo de Deseo. Estos nombres tienen relación con los de Gaspar, Melchor y Baltasar, y están en relación con el carácter personal de ellos,
pues estas palabras significan: el primero va con amor, el segundo vaga en torno acariciando, se acerca dulcemente, y el tercero recibe velozmente con voluntad, une rápidamente su querer a la voluntad de Dios. Me parece haber encontrado reunido por primera vez el cortejo de los tres reyes a una distancia como de medio día de viaje, más allá de la población en Minas, donde había visto tantas columnas y estatuas de piedra. El punto de reunión era una comarca fértil. Se veían casas de pastores diseminadas, construidas con piedras blancas y negras. Llegaron a una llanura, en medio de la cual había un pozo y amplios cobertizos, 3 en el centro y varios alrededor. Parecía un sitio preparado para descanso de los caminantes. Cada acompañamiento estaba compuesto de 3 grupos de hombres. Cada uno comprendía 5 personajes de distinción, entre ellos el rey o jefe, que ordenaba, arreglaba y distribuía todo como un padre de familia. Los hombres de cada grupo tenían tez de diferente color. Los hombres de la tribu de Mensor eran de un color moreno agradable. Los de Zair eran mucho más morenos, y los de Teoqueno eran de tez más clara y amarillenta. A excepción de algunos esclavos, no había allí ninguno de piel totalmente negra. Las personas de distinción iban sentadas en sus cabalgaduras, sobre envoltorios cubiertos de alfombras, y en la mano llevaban bastones. A estos seguían otros animales del tamaño de nuestros caballos, montados por criados y esclavos que cargaban los equipajes. Cuando llegaron, desmontaron, descargaron a los animales, les daban de beber del agua del pozo rodeado de un pequeño terraplén, sobre el cual había un muro con 3 entradas abiertas. En este recinto se encontraba el pozo de agua en sitio más bajo. Los hombres de Teoqueno y los de Mensor llevaban sobre la cabeza una especie de gorro alto, con tira de género blanco enrollado. Sus túnicas bajaban a la altura de las pantorrillas y eran simples, con ligeros adornos sobre el pecho. Tenían abrigos livianos, muy largos y amplios, que arrastraban al caminar. Zair y los suyos llevaban bonetes con cofias redondas bordadas de diferentes colores y pequeño rodete blanco. Sus abrigos eran más cortos y sus túnicas llenas de lazos, con botones y adornos brillantes, descendían hasta las rodillas. A un lado del pecho llevaban por adorno una placa estrellada y brillante. Todos calzaban suelas sujetas por cordones que les rodeaban los tobillos. Los principales personajes tenían en la cintura sables cortos o grandes cuchillos. Llevaban también bolsas y cajitas. Entre ellos había hombres de 50 años, de 40, de 20. Unos usaban la barba larga, otros corta. Los servidores y camellos vestían con tanta escasez que muchos de ellos solo llevaban un pedazo de género o algún viejo manto. Los reyes y los más ancianos hacían cada uno en su tribu lo que hace un padre de familia. Repartían las raciones y daban a cada uno la suya. Colocaban los pájaros asados cortados en pedazos sobre pequeños platos y los hacían circular. Llenaban las copas y daban de beber a cada uno. Los criados subalternos, entre ellos algunos negros, estaban sentados sobre tapetes en el suelo. Esperaban con paciencia su turno y recibían su porción. Me parecieron esclavos. Qué admirables son la bondad y la simplicidad inocente de estos excelentes reyes. A la gente que va con ellos les dan de todo lo que tienen y hasta les hacen beber en sus vasos de oro, llevándolos a sus labios como si fueran niños. Hoy he sabido muchas cosas acerca de los Reyes Magos, especialmente el nombre de sus países y ciudades, pero lo he olvidado casi todo. Aún recuerdo lo siguiente. Mensor, el moreno, era de Caldea y su ciudad tenía un nombre como Acayaya.
estaba levantada sobre una colina rodeada de un río. Mensor habitaba generalmente en la llanura cerca de sus rebaños. Zair, el más moreno, el de la tez cetrina, estaba ya con él preparado para partir en la noche del nacimiento. Recuerdo que su patria tenía un nombre como de Patermo. Al norte del país había un lago. Zair y su tribu eran de color más oscuro y tenían los labios rojos. Los otros eran más blancos. Solo había una ciudad más o menos del tamaño de Münster. Teoqueno, el blanco, venía de la Media, comarca situada en un lugar alto entre dos mares. Habitaba en una ciudad hecha de carpas, alzadas sobre bases de piedras. He olvidado el nombre. Me parece que Teoqueno era el más poderoso de los tres y el más rico. Habría podido ir a Belén por un camino más directo y que solo por reunirse con los demás había hecho un largo rodeo. Me parece que tuvo que atravesar Babilonia para alcanzarlos. Zair vivía a 3 días de viaje del lugar de Mensor, calculando el día de 12 leguas de camino. Teoqueno se hallaba a 5 días de viaje. Mensor y Zair estaban ya reunidos en casa del primero cuando vieron la estrella del nacimiento de Jesús y se pusieron en camino al día siguiente. Teoqueno vio la misma aparición desde su residencia y partió rápidamente para reunirse a los dos reyes, encontrándose en la población de ruinas. La estrella que los guiaba era como un globo redondo y la luz salía como de una boca. Parecía que el globo estuviera suspendido de un rayo luminoso dirigido por una mano. Durante el día yo veía delante de ellos un cuerpo luminoso, cuya claridad sobrepasaba la luz del sol. Me asombraba la rapidez con que hicieron el viaje, considerando la gran distancia que los separaba de Belén. Cuando se pusieron en camino ya era de noche y se veía la estrella con una luz algo rojiza como la luna cuando hay mucho viento. Durante un tiempo marcharon junto a sus animales con la cabeza descubierta, recitando sus plegarias. En la noche del 29 al 30 me encontré nuevamente muy próximo al cortejo de los reyes. Estos avanzaban siempre en medio de la noche en pos de la estrella, que a veces parecía tocar la tierra con su larga cola luminosa. Los reyes miraban la estrella con tranquila alegría. A veces descienden de sus cabalgaduras para conversar entre ellos. Otras veces, con melodía lenta, sencilla y expansiva, cantan alternativamente frases cortas, sentencias breves, con notas muy altas o muy bajas. Hay algo extraordinariamente conmovedor en estos cantos, que interrumpe el silencio nocturno, y yo siento profundamente su significado. Observan un orden muy hermoso mientras avanzan en su camino. Adelante marcha un gran camello que lleva de cada lado cofres sobre los cuales hay amplias alfombras, y encima está sentado un jefe con su venablo en la mano y una bolsa a su lado. Todo procede con tanta calma y dulzura que parece un sueño. Estas buenas gentes no conocen aún al Señor y van hacia Él con tanto orden, con tanta paz y buena voluntad, mientras nosotros, a quienes Él ha salvado y colmado de beneficios con sus bondades, somos muy desordenados y poco reverentes en nuestras santas procesiones. Se detuvieron nuevamente en una llanura cerca de un pozo. Un hombre que salió de una cabaña de la vecindad abrió el pozo y dieron de beber a los animales, deteniéndose solo un rato sin descargarlas. Estamos ya en el día 30. He vuelto a ver al cortejo ascendiendo una alta maceta. A la derecha se veían monturas y me pareció que se acercaban a una región con población, fuentes y árboles. Me pareció el país que había visto el año pasado y aún recientemente, hilando y tejiendo algodón, donde adoraban ídolos en forma de toros. Volvieron a dar con mucha generosidad alimentos a los numerosos viajeros que seguían a la comitiva, pero no utilizaron platos y bandejas, lo que me causó alguna sorpresa. Era un sábado, primer día del mes.